¿Te has tomado el tiempo alguna vez de leer detenidamente los profetas del Antiguo Testamento? ¿Cuánta riqueza hay en esos textos, en la lectura de esa palabra? Eran tiempos difíciles para Dios, sobre todo porque de alguna manera el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, se había apartado de Dios. Se habían olvidado del Dios de Israel, se habían olvidado del Dios que lo había sacado de Egipto y se habían contaminado con dioses de los pueblos vecinos. Tal así que sacrificaban a sus propios hijos a esos ídolos paganos, hacían altares, hacían imágenes de esos dioses. Y Dios levantaba varones y enviaba profetas para tratar de corregirlos, para tratar de que vuelvan a ese primer amor con Él. Sin embargo, por ejemplo, cuando leemos Isaías o Jeremías o Ezequiel o Daniel, vamos a ver permanentemente el deseo de Dios de acercarse a su pueblo. Y lo hacía a través de estos profetas que muchas veces tenían palabras muy duras, palabras de corrección, en el sentido de que Dios trataba de decirles que no se olviden de Él, que no se olviden del verdadero de Dios. Sin embargo, cuando por ejemplo leemos el libro de Ezequiel, capítulo 13, verso 4, donde dice: así ha dicho Jehová el Señor, hay de los profetas insensatos. Mire usted la palabra que venía a través de estos profetas, perdón. Hay de estos profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. En el verso 6 dice: vieron vanidad y adivinación, y dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él, dice, confirme palabra de ellos. Es decir, hablaban en nombre de Dios. Había profetas mentirosos, profetas que trataban de adular a los reyes, sacerdotes que hablaban diciendo que hablaban en nombre de Dios, y Dios le decía a través de estos profetas como Ezequiel: yo no he hablado. ¿Y saben qué? Me pongo a pensar cada vez que leo esta palabra de parte del Señor, que hoy en día muchas veces nos parecemos, tenemos actitudes muy parecidas al pueblo de Israel en ese tiempo. Corremos tras profetas que no sabemos si son profetas de Dios o no. Muchas veces la gente corre para recibir palabra, y corre porque necesita recibir la palabra que quiere recibir. Quizás no va a recibir una palabra de corrección. Quizás cuando venga una palabra puedan ofenderse, una palabra de parte de Dios. Realmente la gente corre de un lado para otro, yendo a grandes eventos para tratar de escuchar palabras que le convienen. Y a veces, y lo he hecho también, por eso lo digo, nos ponemos en primera hilera, en primer lugar, para que nos profeticen las grandes cosas que queremos escuchar. ¿Sabes qué? Hay una palabra que es perfecta y es correcta. Y esa es la palabra de Dios en la Biblia. Muchas veces corremos y queremos escuchar palabras de parte del hombre porque no queremos tomarnos el tiempo de leer la Biblia. O sea, la gente no lee la Biblia. Entonces escucha y recibe palabras sin tener discernimiento. Aprendamos a escuchar la voz de Dios en este tiempo. Tomémonos el tiempo de leer su palabra, de escudriñar su mensaje, de buscar su rostro. Tomemos el tiempo de orar. Tomemos el tiempo de hablar con Dios. Esa es la mejor manera en que Dios puede hablar a nuestro corazón. Recuerda siempre que el Espíritu Santo está en nosotros, con nosotros. Y Dios puede hablarnos. Lo que pasa es que es mucho más fácil hoy en día que alguien nos hable y nos diga lo que queremos, a que nosotros escuchemos la voz de Dios, que quizás muchas veces no nos va a gustar. Seguramente, mire, usted y yo fuimos hijos y muchos somos padres. Y sabemos que a veces como hijos hay cosas de los padres que no nos gusta escuchar cuando nos corrigen, cuando tratan de encaminarnos, de decirnos para bien muchas cosas. Y a veces nos rebelamos. ¿Cuántos de nosotros que fuimos hijos nos arrepentimos de habernos rebelado contra nuestros padres cuando vino palabra de corrección? Es que no es fácil. Es mucho mejor que siempre nos acaricien, nos halaguen, nos digan buenas cosas. Es mucho más fácil, pero eso no quiere decir que nos estén formando bien de esa manera. Muchas veces una palabra bien puesta, de corrección, de dirección, de consejo, es una palabra que nos va a hacer bien en el futuro. Dios muchas veces habla como ese padre que trata de corregirnos y de direccionarnos. Y a veces es palabra un poco fuerte, tratar de decirnos que tenemos que hacer bien las cosas.
que tenemos que encaminarnos y buscar, tomarnos el tiempo de leer su palabra, de escudriñar su palabra. Tomamos el tiempo, hoy no sé cuántos de los hijos de Dios llamados cristianos que toman el tiempo de leer, aunque sea media hora la palabra del Señor, aunque sea media hora de oración, de meditación. ¿Cuántos de nosotros lo hacemos? Generalmente es más fácil correr detrás de una persona que sabemos y creemos que nos va a decir las palabras que nosotros necesitamos y que nos convienen, pero muchas veces no queremos recibir palabra de corrección. El pueblo de Dios no quería recibir palabra de corrección. A estos profetas los azotaban, a estos profetas los encarcelaban, a estos profetas los echaban en fosas, los ataban, se burlaban de ellos. A estos profetas realmente no lo tenían en cuenta. Era más fácil ir a los profetas que le decían lo que ellos querían escuchar. No querían ayudar. Esos tiempos son muy parecidos a los tiempos que estamos viviendo. Difícilmente hoy la gente quiera escuchar la verdadera palabra de Dios. Prefiere escuchar palabras que saben que a veces no son tan ciertas. Es fácil decir: Dios te va a bendecir, te va a multiplicar, te va a dar una casa, un auto, un yate, un avión, vas a pasear por todo el mundo. A todos nos gusta. Pero qué difícil es escucharle a Dios cuando Dios te tiene que corregir, tienes que salir de esto, tienes que salir de aquello, tienes que encaminarte, tienes que dejar de ir a lugares que no te convienen. Eso no nos va a gustar. Es más fácil lo otro. Vamos a ir a lo otro, que sabemos que nos lleva a camino en perdición. Un consejo: busquemos a Dios mientras pueda hacer. Hay cosas que Dios pueda decirnos, hay cosas que Dios quizás nos pongan en un proceso, nos ponga una prueba, no nos va a gustar, pero son cosas que nos van a edificar a futuro. Busquemos a Dios.